Necesitamos valorar el tiempo, utilizarlo con sabiduría. Gracias por acompañarnos. A continuación, el hermano Guillermo Regato estará compartiéndonos el mensaje titulado El tiempo, cómo ocuparlo. Pablo dice a los Efesios en el capítulo 5, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Vamos a pasar al mensaje. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú nos permites, Padre, estar juntos buscando tu presencia, Señor, que tanto anhelamos y tanto necesitamos. Señor, tú conoces cada necesidad en lo profundo y tú solamente puedes saciarnos. Por eso rogamos que tú nos bendigas y que tú nos hables a cada uno en lo personal. Perdona nuestros pecados, Señor, y que nada estorbe nuestra comunión contigo. Lo rogamos, lo suplicamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, yo había pensado compartir con ustedes algo de lo cual nos afecta a todos y algo de lo cual la Biblia habla, y es el tiempo. ¿Qué significa el tiempo para nosotros? ¿Qué es el tiempo? El tiempo es difícil de definirlo, ¿no? Si nosotros decimos, bueno, definamos qué es el tiempo. Pero sí es algo que a todos nos afecta. Desde el momento que fuimos concebidos en el vientre de nuestra madre, allí ya entramos en el tiempo. ¿No es cierto? Allí comenzamos a transitar el tiempo. Y todos los seres humanos estamos sujetos a esto, todos. Todos estamos sujetos al tiempo. Ahora, claro, los hijos de Dios, gracias a Dios, una proyección distinta, ¿no? Dice el Salmo 23, terminando allí, dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán ¿cuándo? Todos los días de mi vida. Y en la casa de Dios, por largos días, es decir, por la eternidad. Sí, los hijos de Dios estamos en el tiempo, como todos los demás, pero gracias a Dios tenemos una eternidad con Dios. Qué bueno que es saber esto. Hermanos, el tiempo afecta a nuestras vidas. Las 24 horas del día, siempre, constantemente. Entonces, tenemos que valorarlo. Tenemos que valorar el tiempo. Ahora bien, ya que es tan importante el tiempo y tenemos que valorarlo, es importante saberlo en qué debemos ocuparlo, en qué tenemos que ocupar este tiempo que nosotros tenemos en esta vida. Y no solamente conformarnos con que vamos a pasar la eternidad con Dios, sino saber ocupar el tiempo hoy, mientras estamos aquí en la tierra. Hay quienes no valoran el tiempo y lo desperdician. Nosotros también varias veces lo hemos desperdiciado, ¿no es cierto? Fíjense que dice 1 Timoteo 5:13. Allí habla algo acerca de esto. Y vamos a ir citando la Biblia así para que cada uno de nosotros podamos ver en cuanto a esto. Está hablando acerca de la conducta de algunas mujeres en la congregación, el apóstol Pablo. Y entonces él está diciendo así. Dice también, estas mujeres aprenden a ser ociosas. ¿Qué es ser ocioso? Desaprovechar el tiempo. Eso es ser ocioso. Y había unas mujeres acá que aprendían a ser ociosas, es decir, no utilizando el tiempo en nada. ¿Y qué hacían? Andaban de casa en casa. No solamente son ociosas, sino también hacían otra cosa. Eran chismosas y entremetidas. Se metían en los problemas de la casa, hablando lo que no debieran. ¿Se da cuenta? Hermana y hermano, yo también, porque esto no solamente es un consejo para las mujeres, ¿no? Acá está hablando específicamente de las mujeres. Pero qué peligro que cuando estamos sin hacer nada, desaprovechando el tiempo, ¿no? Fíjense lo que pasaba acá. Había chismes, se entrometían en lo que no debían entrometerse, porque no estaban valorando el tiempo que tenían. Eran ociosas. Segunda Tesalonicenses 3:10 y 12,
porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, es decir, no ocupando el tiempo en nada. Andaban desordenadamente, no trabajando en nada, sino entreteniéndose en lo ajeno, a los cuales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente, es decir, con tranquilidad significa, sosegadamente, coman su propio pan. Entonces también es la porción para nosotros. Qué peligro que es andar desordenado. Qué testimonio feo damos a las personas que no conocen a Dios cuando no ocupamos bien el tiempo. Nosotros los hijos de Dios, hermanos, debemos ocupar bien el tiempo, porque es un bien que tenemos de parte de Dios. Y ya fue el propósito de Dios desde el principio de la creación. Génesis 2 dijo: hagamos al hombre. Dijo: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué lo puso? ¿Para qué lo puso en el huerto? Para que lo labrase y para que lo guardase. El propósito de Dios para con el hombre y la mujer fue que estén ocupados en sus cosas, que estén ocupados, ocupando el tiempo que Dios nos da. Ahora bien, ¿podemos ocupar el tiempo? Claro que sí, debemos ocupar el tiempo. Pero podemos ocupar el tiempo, pero usarlo bien. Hay quienes piensan que ocupar el tiempo es trabajar todo el día. Si el día tiene 12 horas, hay que trabajar las 12 horas. Hay que levantarse muy temprano, acostarse muy tarde. ¿Será eso ocupar bien el tiempo? Bueno, yo pienso que no, porque eso es sobrecargarnos muchas veces, eso es llegar a estresarnos, y yo creo que Dios no quiere esto, ¿no? Recién leíamos cómo debemos trabajar: sosegadamente, tranquilamente, y más los hijos de Dios, más los hijos de Dios. Entonces, qué importante es tener en esto el equilibrio de Dios. No llegar a ser ociosos, desperdiciando el tiempo, andando desordenadamente. Tampoco es bueno que estemos estresados, agobiados, aplastados porque estamos usando mal el tiempo, como hace la gente del mundo, que no tiene tiempo ni para compartir con su familia. Eso está mal, no debe ser así. El Hijo de Dios tiene que administrar el tiempo. Entonces, qué importante es tener en esto el equilibrio de Dios, no terminar agotados, estresados, porque estamos usando mal el tiempo. Ahora, Dios es soberano sobre el tiempo. Recién cantábamos: soberano, soberano, cielo y tierra están en tus manos. Dios es el dueño del tiempo. Hechos 1:7, el Señor Jesucristo está hablando antes de ser ascendido a los cielos y les está diciendo allí a los apóstoles: no os toca a vosotros saber los tiempos o las épocas que el Padre puso en su sola autoridad. Dice: no os toca a vosotros saber este tema de la restauración del reino. ¿Quién puso, digamos, en orden el tiempo para esto? El Padre. El Padre es la autoridad para determinar el tiempo de la restauración de Israel. Le está diciendo acá el Señor a los discípulos. Y dice luego Gálatas 4:4, no hace falta que lo busquen, muchos ya lo saben, dicen: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿qué pasó? Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios determinó. Dios, que es el soberano sobre el tiempo, que es aquel que tiene la autoridad, determinó, vino el cumplimiento del tiempo. Nadie podía detener la venida del Señor. Quizá para nosotros sería una locura. ¿Por qué? Porque Israel estaba siendo esclavo, el sacerdocio estaba destruido. Nosotros quizás hubiéramos enviado al Señor en otro momento, ¿no? Quizás cuando estaba el profeta Jeremías o cuando estaba Elías o bueno, no sé, algún otro gran hombre de Dios, Eliseo. El Señor vino justo en el tiempo propicio para Dios. Sin duda no era para nosotros, pero fue para Dios, y así fue. Ya que nadie lo esperaba, pero el Señor vino de acuerdo al tiempo que el Padre había establecido. Ahora, hermanos, cualquiera diría: bueno, entonces nosotros no tenemos que conocer los tiempos de Dios, porque ¿no ve que acá dice Dios: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que solamente el Padre puso en su sola potestad? ¿Será así esto para nosotros?
¿Dios está diciendo acá que nosotros no tenemos que conocer los tiempos? Vamos a ver si es así. Vamos a Romanos 13, 11 y 14. En Efesios 5, 14 al 17. Romanos 13, 11 al 14. Hasta acá nomás. Acá está diciendo el apóstol Pablo, y esto conociendo el tiempo. ¿Qué tiempo? Lo dice el mismo texto. La venida del Señor Jesucristo. Está cerca, dice. Entonces es hora de que ustedes se levanten del sueño. Porque puede ser que estén adormecidos. ¿Por qué? Porque están satisfaciendo deseos de la carne. Por eso le dice, tienen que tomar las armas de la luz. Vestirse de las armas de la luz. Efesios 5, 14 al 17, ¿cómo dice? Ahí está. Entonces, hermano, entendemos que el Señor Jesucristo no le estaba diciendo allí a los discípulos y a nosotros que no debemos conocer el tiempo. No, el Señor Jesucristo les estaba diciendo a ellos que el tiempo de la restauración del reino, el Padre sabe cuándo será. Como el Padre sabe cuándo vendrá el Señor a buscarnos. En la Escritura no está la fecha, el día cuando el Señor va a venir a buscarnos. Hacemos mal cuando a veces en esos estudios proféticos nos dicen, bueno, tal fecha va a ocurrir tal cosa porque tal reino se juntó con el otro. ¿Qué sé yo? O sea, esas cosas pertenecen a Dios. Pero usted y yo debemos conocer los tiempos. Primero los tiempos que puso Dios en su soberanía para este mundo. Lo que uno ve. No dice, debemos mirar a la higuera mientras su rama que está tierna, ¿no? Cuando es decir, ¿por qué? Porque eso lo debemos observar. Las cosas no pasan porque sí a nuestro alrededor, ¿no es cierto? No hay terremotos porque sí, no viene el hambre porque sí, no hay pestes porque sí. Hay un propósito de Dios. El Hijo de Dios eso lo debe conocer. Usted tiene que conocer su tiempo y yo tengo que conocer mi tiempo. ¿Cuál es el tiempo de Dios para mi vida, hermano? ¿Cuál es el tiempo de Dios para su vida? Es importante conocerlo. Acá está diciendo la palabra de Dios que debemos conocer el tiempo que vivimos. Ahora, hay una forma de decir que yo conozco el tiempo que puede ser muy fatalista. A veces nosotros la usamos así. Decimos, bueno, hermano, yo estoy viviendo esta situación y es el tiempo de Dios para mí. Y punto, ya está, no puedo hacer nada. Esto es algo muy fatalista. Bueno, yo estoy viviendo esta situación. Es verdad, sí. Es el destino, es el camino que tengo ya destinado para mí. Yo creo que no debe ser así, hermanos. Hay una responsabilidad mía y suya ante el tiempo que Dios nos está permitiendo vivir. Y la debemos conocer, la debemos conocer. ¿Por qué es importante conocer el tiempo que Dios nos permite vivir, hermanos? Para actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. Para que en ese tiempo que Dios ha establecido, yo pueda actuar en la voluntad de Dios. Por eso es importante conocer el tiempo. Yo no sé si ahora se dan en la televisión películas de vaqueros. Yo hace mucho que no veo televisión. Veo así, muy espaciado. Pero ¿ustedes recuerdan las películas de vaquero? Algunos las que han visto. Era sorprendente porque cuando estaban los indios, ¿no?, atacando algún lugar de colonos, ¿no? Esto es parte de la ficción, ¿no? Estaban los indios, ¿no? Estaban dando vueltas, sí, qué sé yo, qué sé cuánto. Entonces, el actor principal, ¿no? El actor principal de la película, mientras los indios estaban atacando algún lugar, el actor principal con 4 o 5, pum, liquidaba a todos los indios. ¿Se acuerda de eso? Liquidaba a todos los indios. ¿Y después qué pasaba? Aparecía el ejército, ¿no? Todo en fila, ¿no? El ejército aparecía, ¿no? ¿Y qué pasaba con el ejército? Llegaba cuando ya estaban todos los indios muertos. ¿Se acuerda? ¿No? Ahora pasa más o menos igual, pasa en las policiales. Está el actor principal matando a 50, 40 y después cae la policía con todo. Digo, la policía llegó tarde, ¿no? Y la caballería pasaba igual. En aquel tiempo la caballería llegaba tarde, no llegaba a tiempo, ¿no? Qué importante que es esto, ¿no? No llegar tarde.
obrar en el tiempo de Dios, hermano. Usted y yo tenemos que obrar en el tiempo de Dios, porque si no podemos llegar tarde. Podemos llegar tarde. O quizás nos podemos apresurar, porque no estamos actuando de acuerdo al tiempo que Dios en su soberanía estableció. ¿Estableció para quién? Para mí en forma individual primero. Y estableció para el mundo, para el compañero, para el amigo, para el vecino. Qué importante que es esto de discernir el tiempo. La vez pasada, una vecina mía, conocida de muchos años, enfermó de un cáncer terminal. Y bueno, gracias a Dios yo pude hablarle, ¿no? Pero en un momento dado entró en un coma y estuvo días en coma. Y yo digo, toda la predicación que yo pudiera traerle ahora, ¿de qué vale? Ya está, se acabó el tiempo. No, qué importante que es tener en cuenta, bueno, ¿cuál es el tiempo que Dios quiere? O sea, que Dios tiene determinado para mí, para la iglesia, para los que me rodean, para poder ser útil. Entonces, recién leíamos aquí, el apóstol Pablo está diciendo que había algunos que estaban dormidos y que hacía falta que se levanten del sueño, que despierten. ¿Por qué? Porque en el tiempo de estar despiertos estaban durmiendo. Y eso es terrible. Eso es terrible. En el tiempo de estar despiertos había hermanos en la congregación que estaban durmiendo. Hay un caso en el Antiguo Testamento, 2 Samuel 11, un caso muy conocido, desde el versículo 10 hasta el versículo 11, 2 versículos. Todos conocemos la historia de David, ¿no es cierto?, con su gran pecado, con Betsabé, esta mujer que él codició, una mujer que no era su esposa, con la cual había tenido relaciones, y entonces resulta que él quiere subsanar su error y manda a llamar al esposo de esta mujer que estaba en el frente de batalla, lo manda a traer y entonces le dice, bueno, ahora anda a tu casa. De manera que este hombre pudiese juntarse con su esposa y el pecado de David iba a quedar oculto. Eso era lo que él quería hacer. Pero vamos a detenernos en estos dos versículos. Dice, versículo 9 podemos ver. Después que David le dice a este hombre, mira, anda a tu casa y descansá. Venís de la guerra, cansado, sin ver a tu familia, anda a tu casa y descansá. Es tiempo de dormir, Urías. Tenés que dormir. Tenés que ir y dormir. Entonces dice, mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey, con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Qué hombre Urías, ¿no? Qué dormido estaba David, ¿no es cierto? David estaba en el profundo sueño de la satisfacción de los deseos carnales. Él no veía absolutamente, estaba dormido David, pero Urías estaba bien despierto. Dice, ¿cómo yo voy a descansar si está Israel en guerra? ¿Cómo yo voy a ir y disfrutar de mi familia descansando? Y allí están dando su vida. Qué ejemplo, ¿no?, para seguir nosotros. Qué importante que es saber usar el tiempo, hermanos. Urías sin duda lo sabía. Urías nos da un hermoso ejemplo. En el tiempo de velar, Urías no estaba dormido, estaba velando. David estaba dormido en las obras de las tinieblas. En el tiempo de guerra, David estaba dormido. Y hermanos, hay tiempos de guerra. Nosotros tenemos guerra contra el enemigo espiritual de nuestras almas, que es el adversario, el diablo. Tenemos guerra contra el mundo. El cristiano que ignora esto, ignora una gran verdad. Y qué importante que es vestirnos de las armas de la luz, para que no nos agarre el sueño que le agarró a David, y que nos puede agarrar a cualquiera de nosotros, y podemos caer igual que David. Entonces no debemos estar ocupados en las obras de las tinieblas, sino en las obras del día.
Para ello no debemos proveer a nuestros deseos carnales, como dice el texto. No proveáis para los deseos carnales, sino que vestíos del Señor Jesucristo. Entonces, debemos seleccionar muy bien el tiempo de nuestra vida. ¿Qué hacemos en nuestro tiempo? Es importantísimo seleccionar qué actividades hago en el tiempo del día que yo vivo. ¿Qué hago? ¿Me visto de las armas de la luz o estoy satisfaciendo las obras de las tinieblas? ¿Qué estoy haciendo yo? Debemos seleccionar mucho el tiempo de nuestra lectura. A veces distraemos nuestro tiempo de lectura en cosas que no son para vestirnos del Señor Jesucristo. No son cosas con las cuales nos vamos a vestir de las armas de la luz. Leemos cosas que no son buenas. Leemos revistas que no son muy buenas leerlas. Distraemos tiempos en fantasías. Vemos quizás mucho tiempo de televisión, lo cual es venenoso. Discúlpenme que les hable así, hermanos. La televisión hoy día es venenosa. Hay muy poco para ver. Eso no solamente lo dicen los creyentes, lo dice la gente del mundo. Usted hable con cualquiera, con el diariero, con el fiambrero, con su compañero de trabajo, le va a decir siempre igual. No hay nada para ver, pero se pasan horas al frente del televisor. Qué terrible que es, ¿no? El televisor provee para los deseos de la carne, provee publicidad, lo cual aumenta nuestro consumismo. Nos dicen las cosas que tenemos que comprar. ¿Qué más provee la televisión? Provee violencia, películas de violencia, contienda, inmoralidad. Entonces hay que apagarle y prenderle fuego. No sé, eso cada uno sabrá qué hace, ¿no? Los que somos débiles quizás lo tengamos que hacer. Los que somos débiles quizás eso lo tengamos que hacer. Pero hermano, quizás usted tenga que seleccionar más lo que ve en la televisión. Seleccione los programas. Diga, bueno, yo ¿qué tiempo tengo para ver televisión? Lo ideal es que dedique más tiempo a buscar a Dios, a leer cosas. Pero ¿qué tiempo tengo? Bueno, ¿qué cosas veo? Selecciona el tiempo. Qué bueno que sea así, ¿no? Ojalá yo lo haga, Entonces, ¿el tiempo es importante? Claro que sí que es importante. No debemos derrocharlo. Debemos ocuparlo bien, ocuparlo con sabiduría. ¿Debemos estresarnos? No, debemos ocuparlo equilibradamente. En el tiempo de velar, debemos velar, no debemos estar dormidos. No debemos satisfacer los deseos de la carne, sino vestirnos del Señor Jesucristo para no estar dormidos. No hacer lo correcto en el tiempo de Dios será perjudicial para cada uno de nosotros. Si en el tiempo que Dios marcó para mi vida yo no hago lo correcto, lo que Dios espera que yo haga va a ser perjudicial para mi vida. ¿Ustedes vieron la gimnasia acrobática? ¿Vieron, no? Que hacen casi un arco con los cuerpos y estiran las piernas y levantan las... Uno dice, qué extraordinario, ¿no? Qué plasticidad. ¿Cómo hacen estas personas para hacer ese tipo de gimnasia? Porque yo, por más que me entrene, ¿no?, tantas horas, va a ser imposible hacer una cosa así. Bueno, esas personas, querido hermano, empezaron de chicos, de muy chicos. De muy pequeños empezaron a practicar esa gimnasia. Es la única manera de alcanzar ese nivel. Porque en el tiempo propicio hicieron las cosas que debían hacer. Y hermanos, si es así, no solamente en ese área de la vida, sino en muchas áreas de la vida, ¿cuánto más en el área espiritual? Procurar hacer en el tiempo de Dios lo correcto, para después no lamentarnos. Ahora, decíamos, en el tiempo de velar debemos velar, no debemos dormir. Eclesiastés 3 habla que hay tiempo para todo, ¿no es cierto? También es otro pasaje que habla acerca del tiempo. Eclesiastés, capítulo 3, dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar, una persona que está haciendo endecha se está lamentando. Y tiempo de bailar, lo que acostumbraban y lo que acostumbran los hebreos en su cultura.
tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper, tiempo de coser, tiempo de callar, tiempo de hablar, tiempo de amar, tiempo de aborrecer, tiempo de guerra, tiempo de paz. Versículo 11 dice, todo lo hizo hermoso Dios en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Todo tiene su tiempo, dice acá la palabra de Dios, debajo del sol. Qué importante que es en el tiempo que Dios determina para su vida, para mi vida, hacer lo correcto, para recibir la bendición de Dios. Acá dice tiempo de aborrecer. Hay tiempo de aborrecer. ¿Qué debemos aborrecer los hijos de Dios? Bueno, muchas cosas. La palabra de Dios dice que debemos aborrecer el mal. Dice que debemos aborrecer al mundo. Santiago 4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Qué importante que es aborrecer al mundo. Vivimos en el mundo y debemos trabajar, debemos relacionarnos con el mundo, pero no amar al mundo. Aquel que ama al mundo, dice Santiago, se hace enemigo de Dios. Hubo un personaje en la palabra de Dios que amó al mundo. ¿Recuerdan quién fue? Yo les quería decir, ¿ustedes se acuerdan quién amó al mundo que dice la palabra de Dios? Hubo alguien que amó al mundo. ¿Quién era? A ver. ¿Se acuerdan? Demas. ¿Qué era Demas de Pablo? Era un colaborador estrecho. Era un colaborador estrecho de Pablo. Sin embargo, este hombre amó el mundo y se fue a Tesalónica. Qué triste que es esto, ¿no? No sé qué fue lo que le habrá traído, pero el apóstol Pablo lo tiene que decir con tristeza, con dolor. Todos me han dejado. Demas amó al mundo, ¿no? Las costumbres, el confort, las cosas atractivas que el mundo nos ofrece. Podemos estar amando esas cosas y quizás venimos a la iglesia y todo, pero estamos formando amistad con el mundo. Estamos apreciando las cosas que el mundo ama, las cosas que el mundo me ofrece, que las personas del mundo aman y que el mundo me ofrece. Y claro, en el corazón de Demas no había lugar para el apóstol Pablo. Primero, no había lugar para Dios y mucho menos para el apóstol Pablo, y por eso lo dejó. Qué peligro que es, ¿no? Amar las costumbres del mundo, querer enriquecernos, eso es caer en lazo y en tentación, dice la palabra de Dios. Qué importante que es en el tiempo de aborrecer el mundo, que yo tenga claro que tengo que aborrecer el mundo. Estas cosas las tengo que aborrecer para que no ganen mi corazón. Amando las costumbres del mundo, la moda del mundo, el vestir del mundo, la ropa del mundo, la casa, el auto. ¿Cuántas cosas podemos amar, no? Y ya entonces terminando, decíamos tiempo de velar, tiempo de aborrecer, tiempo de callar, saber dominar nuestra lengua. Qué importante que es esto. Qué difícil que es callarnos cuando somos agredidos, ¿no es cierto? Cuando alguien nos ofende. Sin embargo, el Señor Jesucristo calló. Dice que cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba su causa al que le juzga justamente. Tiempo de hablar lo correcto, tiempo de adorar al Señor. Hay un tiempo de adoración particular y congregacional que quizás nosotros descuidamos. Vamos al libro de Mateo, capítulo 26. Mateo 26, 6, 13. Estamos hablando acerca del tiempo de adoración. Allí hay una mujer que supo entender que ese era el tiempo de adoración al Señor, y fue María. María dice, 26:6, estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando recostados a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio?
no es tiempo de adoración, es tiempo de servicio, están diciendo acá los discípulos. Dicen, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres y haber servido a los pobres. El Señor dice, ¿por qué molestáis a esta mujer? Versículo 10. Pues ha hecho conmigo una buena obra. Qué importante que es, hermano, en tu vida, en la mía, tener en observancia este tiempo de adoración. A veces pensamos que es más importante servir que adorar y nos equivocamos mucho. Porque el Señor no quiere mi servicio, me quiere a mí. El Señor no quiere su servicio, lo quiere a usted. Por eso cuando hacemos algo para el Señor, es importante que tengamos en cuenta la adoración primero. Hay hermanos que descuidan la cena del Señor. Sirven al Señor en muchas áreas, pero descuidan la reunión del partimiento del pan, que es la reunión de adoración congregacional, no es la adoración privada, pero es la congregacional y la descuidan y después sirven al Señor. O sea, es bueno servir al Señor, claro que sí, debemos seguir sirviendo al Señor, pero primero le debemos adorar. Él debe ser el motivo de nuestro servicio, si no, no hay servicio posible. Él no quiere mi servicio, me quiere a mí. Él no quiere tu servicio, hermano, te quiere a ti. Y luego el servicio vendrá como una consecuencia de la adoración primero, el tiempo de la adoración. A los pobres siempre los tendréis con ustedes, pero a mí no siempre me tendréis. Hermanos, servir al Señor sin adoración es servir al Señor sin el Señor. Sin el Señor. Servir al Señor sin adorarle es servir al Señor sin el Señor. A los pobres siempre los van a tener, pero a mí no siempre me tendréis. Y hermanos, yo no quiero servir al Señor sin Él. Quiero servir al Señor con Él. Y para esto debemos tener en observancia el tiempo de adoración. Primero el tiempo personal y después el tiempo congregacional. El día que nos congregamos, los hermanos, para hacer memoria del Señor Jesucristo, no lo debo descuidar. Después decía allí tiempo de curar, ¿no? Hay un tiempo de curar, decía allí la palabra de Dios. Podemos hablar de muchos tiempos en nuestra vida, pero que es importante tenerlos en cuenta. Tiempo de curar. Todos nosotros necesitamos ese tiempo de curarnos en la presencia de Dios. No se puede servir al Señor estando enfermo. Y muchos de nosotros estamos enfermos muchas veces. Y necesitamos que el Señor nos cure. Enfermos por nuestras frustraciones, enfermos por nuestros fracasos, enfermos por alguna traición, enfermos por la soledad, enfermos por alguna situación familiar, por alguna cosa que no entendemos, que hemos vivido. Muchas veces estamos enfermos de estas cosas. Bueno, debemos tener nuestro tiempo de sanidad delante de Dios. Pero el tiempo de curarnos es estando en la presencia de Dios, es estando con Él. Moisés, Elías, Juan el Bautista, podríamos hablar mucho de estos hombres que realmente pasaron tiempos de enfermedad. Moisés, aquel hombre que pensaba, dice, los judíos pensaban que, él pensaba que los judíos iban a aceptarlo como libertador. Sin embargo, no fue así. Y tuvo que pasar 40 años en el desierto, curándose. Terrible, ¿no? Pero allí fue donde él aprendió a humillarse, donde él aprendió a depender de Dios. Fue el tiempo de sanidad que Dios tuvo para con él en forma personal y lo preparó para el ministerio. Elías, aquel hombre de Dios, ¿no? ¿Recuerdan? Cuando totalmente deprimido quería quitarse la vida. Sin embargo, tuvo que tener ese encuentro con Dios personal para curarse, para sanarse. Juan el Bautista, aquel hombre que estaba preso, que llegó a dudar del Señor, de su ministerio, de todo lo que él había hecho. Terrible. Sin embargo, tuvo que tener ese contacto personal con el Señor. El Señor envió de vuelta a aquellos discípulos y dicen, hacedle saber a Juan aquellas cosas que habéis visto y oído. Hermanos, ¿cómo nos vamos a curar de estas cosas? Estando cerca del Señor, meditando en su palabra. El Salmo 107 dice, como dice, envió su palabra y los, ¿cómo termina? Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Salmo 107, 20. Hermanos, es el tiempo de curarnos también para poder servir a Dios.
Y terminando entonces, discúlpenme, no quería dejar pasar esto, Primera Crónicas 12:32, está hablando de las tribus de Israel, de la descendencia allí, de los hijos de Isaacar. ¿Y cómo dice? Versículo 32, de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos o expertos en discernir los tiempos, y que sabían, por lo tanto, lo que Israel debía hacer, y cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Decíamos, ¿es importante conocer el tiempo personal? Claro que sí, hermanos. Para mí, por lo menos, es de suma importancia. Conocer el tiempo en el cual estoy viviendo y Dios me permite vivir. Pero también el otro tiempo que debemos conocer es el tiempo congregacional. Y para eso Dios puso ancianos y pastores en la congregación, que deben ser como estos hijos de Isaacar, entendidos en los tiempos, como dice acá, que sabían lo que Israel debía hacer, que saben lo que la congregación debe hacer, o deben procurar saber lo que la congregación debe hacer, y cuyo dicho siguen todos sus hermanos. Eso es lo que pasó allí en Hechos 13:7. Dice que estaban ministrando los hermanos en la iglesia de Antioquía. Y dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para el ministerio para el cual yo los he escogido. ¿Qué estaba pasando allí? Dios estaba determinando el tiempo de servicio para estos hombres. ¿A través de quiénes? De los pastores y maestros que había en la iglesia de Antioquía. Y así es como Dios determina el tiempo para la congregación, hermanos. Y qué importante que es, ante un año de actividades congregacionales, o quizás no, porque quizás también hemos estado sirviendo en el verano, pero entender cuál es el tiempo que los ancianos están determinando para la congregación. Que aquellos que Dios puso sobre nosotros están diciéndonos, bueno, este es el tiempo de Dios para esto. Y hay un tiempo que quizás todos debemos tener en observancia, hermanos, para cualquier tarea que querramos hacer como congregación, y es el tiempo de la unidad. Es el tiempo de la unidad. Es lo que Dios reclama para el funcionamiento de la iglesia. Si estamos desunidos, la iglesia no puede funcionar. Si hay peleas entre nosotros, si hay desunión entre los hermanos, si hay chismes, si hay contenciones, la iglesia no va a avanzar. Y qué importante que es entender esto, ¿no? Es el tiempo que nos están marcando aquellos que están sobre nosotros. Es lo que tantas veces hemos escuchado, que seamos uno. Dijo el Señor Jesucristo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y una casa dividida contra sí misma cae. Hermanos, ojalá podamos entender, primero, que Dios es soberano sobre nuestros tiempos. Que podamos discernir cuál es el tiempo que Dios nos está permitiendo vivir. El tiempo de velar, de no estar dormidos, el tiempo de aborrecer aquellas cosas que quizás nos están arrastrando a una vida lejos de Dios, quitando de nuestro corazón el amor a Dios, el amor a los hermanos, procurar el tiempo de curarnos. Quizás algunos de nosotros estamos enfermos de estas cosas y es necesario curarnos en la presencia de Dios. Hay un tiempo de sanidad espiritual cerca de Dios. Pero qué importante que es también saber discernir cuál es el tiempo que los ancianos y pastores nos están mostrando como congregación. Y es el tiempo de la unidad. Es el tiempo de estar juntos, combatiendo unánimes por la fe del Señor Jesucristo. Por eso dice allí el apóstol Pablo, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Vamos a terminar, hermanos, con una oración. Señor, te damos gracias por tu palabra y quisiéramos de veras, Señor, discernir los tiempos que tú tienes para cada uno de nosotros.
Señor, líbranos de que en el tiempo de velar estemos durmiendo como David. Líbranos, Señor, de que en el tiempo de aborrecer el mundo le estemos amando. Ayúdanos, Señor, de veras, para que podamos discernir los tiempos, conociendo el tiempo de tu venida, Señor, que está próxima. Y así, Señor, en unidad, juntos podamos servirte en los lugares donde tú nos has colocado a cada uno de nosotros. Señor, no mirando ninguno de nosotros solamente por lo nuestro, no mirar solamente nuestra obra, Señor, sino mirar también la del hermano. Ayúdanos en esto. Líbranos de nuestro egoísmo que está en nuestro corazón, Señor, y ayúdanos a que de veras, Señor, podamos alegrar tu corazón y de esta manera, Señor, tú puedas ver un pueblo perfectamente unido, sirviéndote, Señor, honrándote. Rogamos estas cosas agradecidos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.